Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que bien, disfrutando de estos días bonitos, soleados. Vamos a compartir el cuarto evangelio. Hoy ya hemos visto Mateo, Marcos, Lucas y vamos a empezar con el libro de Juan. Algo interesante que tiene cada uno de los libros que hemos visto es el enfoque que le da el escritor a la persona y a la obra de Jesús durante su ministerio, ¿sí? Con su particularidad, con sus cuestiones propias, pero todos, absolutamente todos, dieron su punto de vista y lo fundamentaron a través de la Escritura. Brevemente vamos a decir que Mateo se enfocó en la persona de Jesús como el maestro, el rabino, para el hombre religioso, para demostrarle a los fariseos, escribas, saduceos, que Jesús verdaderamente era el Mesías que ellos estaban esperando. Marcos, por el contrario, se enfocó en la persona de Cristo como un hombre de acción, ¿se acuerdan? Un hombre dinámico. Esto para darle al pensamiento gentil, al romano sobre todo, una identificación con el obrar de Cristo, ¿sí? Como un hombre que atendía las necesidades con prontitud. Luego llegamos a Lucas, y Lucas hace esa apreciación de la persona de Cristo con todos los detalles propios del Mesías, entrando y saliendo de la parte religiosa judía, pero también exponiéndolo y llevándolo al pensamiento gentil de la época, que era el romano y el griego, con esa prosa abundante en detalles, fundamentándola, dando participación a la figura de la mujer, prominentemente en la compañía de discípulos que iban con el Señor, las mujeres que lo servían, las mujeres que estuvieron en el momento de la resurrección. Entonces, todas estas cosas hacen de estos evangelios particulares. Juan, por el contrario a todos los demás, sufrió una transformación. Juan sufrió una transformación. Vamos a ver quién era Juan primero, porque tenemos a Juan el Bautista. Bueno, no es Juan el Bautista. Juan el Bautista cumplió su función, anunció el camino de salvación, hizo de mensajero del Señor Jesús y luego murió. Este Juan, el Evangelio de Juan, tiene que ver con el discípulo del Señor. Era uno de los hijos de Zebedeo y dice que a ellos, a los hermanos, los hijos de Zebedeo, Jesús los apodaba hijos del trueno o hijos del tumulto. Así se traduce literalmente, hijos del tumulto. Eran jóvenes bastante temperamentales, ¿sí? Seríamos personas, digamos, si fueran en la época de hoy, personas realmente inquietas, mal llevados, muy temperamentales, muy de que si no hacen lo que yo quiero, como yo quiero y cuando yo quiero, vamos a tener problemas. Ese era el carácter de los hijos de Zebedeo, de los cuales Juan era uno. Y fueron apareciendo en los evangelios, en los primeros que vimos, algunos momentos en los cuales Juan tenía esa participación. Hay dos momentos claves en que se expone la figura de Juan. Uno es cuando estaban predicando el Evangelio y había gente que no creía y ellos le dijeron al Señor Jesús: Señor, ¿quieres que pidamos que descienda fuego del cielo y los consuma a todos? Y Jesús los reprende y les dice: ustedes no saben de qué espíritu son, no saben quién es su Padre. Parecen más hijos del diablo que hijos de Dios. O sea, tenían esa forma de solucionar las cosas. Y la otra es cuando vienen, hay discrepancia. En uno dice que fue la madre de ellos que le pidió a Jesús que se sentara uno a su izquierda y otro a su derecha. Y en otro de los evangelios dice que ellos fueron y le dijeron al Señor: Señor, cuando vengas en tu reino, queremos estar a tu lado, queremos estar a tu diestra y a tu siniestra. Y esto causó división, causó pelea, discusión, disensión en el grupo de apóstoles. Bueno, era Juan. Ahora, ¿cómo un hombre así puede escribir un evangelio
que los comentaristas lo han apodado el Evangelio del Amor. De hecho, Juan, el versículo clave que él usa y de que se trata todo su Evangelio es que las señales que Jesús hizo están escritas para que crean en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Esto es lo que Juan transmite en su Evangelio. Y sus palabras claves, señales, porque de hecho tomó 7 y las puso al hilo para demostrar el poder del Señor, creer como una condición indispensable para alcanzar salvación y sanidad, en lo que fue relatando, y vida, porque Jesús mismo representaba la vida para nosotros. Así que, particularmente Juan tuvo que sufrir una conversión en su vida. No solamente estar con Jesús, sino convertirse a Jesús. Y ahí es donde este hijo del tumulto, o hijo del trueno, o hombre temperamental, pasa con el tiempo a ser apodado el discípulo del amor, y es donde él pide que nos amemos los unos a los otros para que el mundo crea que el Señor fue enviado por el Padre. Para avanzar un poquito más en esto, me gustaría que al comienzo del libro de Juan, si lo pueden tener a mano, él habla de el logos o el verbo. En el pensamiento de la época, tanto para el judío como para el griego, el logos representaba algo importante y esencial. Para el judío, el logos era el principio, el génesis, era la palabra, era el verbo. Quiere decir que Jesús es la palabra de Dios. Por Jesús, por la palabra de Dios, Él hizo todo. Entonces Jesús es la palabra, es lo creativo de Dios, es la comunicación de Dios con nosotros. A diferencia del pensamiento griego de la época, para el griego el logos era como la razón, era como esa esencia que en algún momento se iba a revelar al hombre. Y es lo que Juan usa, ese pensamiento, esa concepción griega del logos, es lo que Juan usa para acercar el Evangelio al no judío, a través de ese concepto de logos, ¿sí? De esa esencia, de esa inmanente que viene a nosotros y que en algún momento se va a revelar a nosotros. Entonces él llega a decir que Jesús es el verbo de Dios, es el logo de Dios, es el conocimiento, es la palabra que se encarna en la persona de Cristo y que llega a nosotros, ¿sí? Fíjense cómo encara el Evangelio, diciendo justamente esto, que es la palabra de Dios revelada, es la persona de Cristo revelada a nosotros. ¿Cuándo se escribió este Evangelio? Bastante tardíamente, cerca del año 90 después de Cristo, ¿sí? Bastante tarde ya. Y los comentaristas dicen que Juan era ya avanzado en sus días, avanzado en edad. ¿Por qué escribe Juan esto a pedido de los hermanos de la iglesia de Éfeso? Porque ahí se escribió este Evangelio. Porque había un tal Cirente, un judío, que había empezado con unas herejías, a mezclar cosas y a decir, a dudar de la deidad del Señor Jesús. Entonces los mismos ancianos de Éfeso le piden al apóstol Juan que él de primera mano, porque estuvo, lo conoció, convivió, participó de los milagros del Señor, escribiese este Evangelio. Así que vamos terminando este primer bloque teniendo en cuenta esto, que es la palabra de Dios revelada. Jesús es la palabra, es la comunicación de Dios a nosotros revelada.